Ok, bueno, entonces ahora vamos a hacer una pequeña cápsula de divulgación en este seminario y hoy vamos a hablar de una pregunta o una confusión que tenemos todos en algún momento y es ¿cuál es la diferencia entre tiempo y clima? Todos inconscientemente cometemos el error de confundir tiempo con clima y generalmente preguntamos ¿cuál es el clima de hoy? Es algo muy común, lo vemos en los noticieros, cuando hacen el pronóstico del clima. Entonces, este es un error que queremos corregir y queremos explicarles cuál es la diferencia. Pero empecemos por ver, si nosotros observamos la atmósfera y nos sentamos una tarde a ver qué es lo que pasa, vemos que hay mucha variabilidad. Todas las variables atmosféricas, temperatura, velocidad de viento, la misma nubosidad, cambian constantemente a lo largo del día y tienen muchísima variación. Y pareciera que esto es un comportamiento aleatorio. Ayer fue un poco más frío que el día de hoy, pero pareciera que no hay un patrón. Pero si nos fijamos mejor, nos damos cuenta que hay algo de fondo. Cuando estamos en lo que llamamos la primavera, las temperaturas son más agradables, los árboles reverdecen y en general, aunque las temperaturas pueden variar entre los distintos días, sabemos que las temperaturas son mucho más agradables que cuando estamos en la época que llamamos invierno, en la que las temperaturas son en promedio mucho menores que en primavera o que en verano y que por lo general vemos constantemente que el Popo se encuentra constantemente cubierto de nieve, lo que no se ve normalmente en primavera, salvo ciertos eventos. Entonces nos damos cuenta que existe algo de fondo. Las cosas parecen variar muy rápidamente día a día, pero hay algo en el fondo que está marcando esa pauta de cómo deben cambiar. Y eh, nos enfrentamos pues a esta idea de un ciclo anual en donde tenemos lo que llamamos las 4 estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. Sabemos que las condiciones del tiempo son distintas en cada una de estas épocas del año. En otra cápsula hablaremos más en detalle de por qué ocurren las estaciones, pero aquí lo que nos interesa ver es que existe este ciclo que está de fondo y que está controlando lo que está pasando en el día a día. Y esto pues ha permeado nuestra cultura, nuestros mitos y leyendas giran en torno a esta idea de los ciclos naturales, de las estaciones. También es una historia que nos recuerda el ciclo de la vida desde el nacimiento a la muerte. Y para darles un ejemplo de cómo esto permea nuestra cultura, Vivaldi, de, un compositor veneciano, hizo una serie de conciertos en honor a cada una de las estaciones. Y quiero que observen en este video cómo los violines se mueven muy rápidamente sobre un fondo de los demás instrumentos en el concierto. Pareciera como recordarnos los cambios rápidos que ocurren en el tiempo y un fondo. Pero entonces la pregunta, ¿qué es ese fondo? Y ese fondo es lo que nosotros vamos a llamar clima. Entonces, una frase muy conocida, tal vez ustedes ya la han escuchado, estuve tratando de buscar sus orígenes y encontré una versión tal vez de las más viejas que pude encontrar, que dice, el clima es lo que en promedio podemos esperar, el tiempo es lo que realmente obtenemos. Pero en términos coloquiales, me gusta mucho
esta diapositiva de la NOAA, en donde nos dice qué es el tiempo. Pues el tiempo nos dice qué es lo que debemos usar cada día, mientras que el clima nos dice cuál es el tipo de vestimenta que debemos tener disponible. Es decir, en verano sabemos que vamos a tener que usar ropa más ligera, tal vez pantalones cortos, camisas ligeras, pero en general pueden haber días lluviosos o no, entonces es el día de hoy en verano, tendría que saber si va a llover o no, eso me lo va a decir el tiempo, pero en promedio yo sé que en verano yo podré usar esa ropa, mientras que en invierno tendré que tener chamarras más gruesas, ropa más abrigada, que en general voy a tener que usar más en esa época. Entonces, para darles una idea un poco más científica de qué es el tiempo, quiero hacer una pequeña aclaración. Todos los, en español, en la lengua castellana, nosotros nos referimos al tiempo, a estas variaciones, a lo que estamos viendo día a día, hora a hora, y al clima, a estos promedios de varios días, de varios meses, pero en español en particular existe un término para hablar de tiempo meteorológico. En inglés existen dos palabras muy claras, weather and climate, que diferencian cada uno de esos tiempos. Y en español también existe un término específico para tiempo meteorológico y es temperie. En el diccionario de la Real Academia Española se define temperie como el estado de la atmósfera según los diversos grados de calor o frío, sequedad o humedad, es decir, a lo que se referiría en inglés como weather, aunque esta palabra no ha sido muy popular y se ha preferido usar tiempo. Esta palabra bien tiene un origen del latín de temperies y está relacionado con la temperatura. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se verían en datos las diferencias entre tiempo y clima. Entonces, vamos a acercarnos al centro de México, aquí en donde tengo este punto rojo, y voy a sacar una serie de tiempo de cuál es el promedio diario de la temperatura en esta región que estoy señalando. Y esa serie de tiempo se vería como esta figura que estoy mostrando, donde la línea negra muestra el promedio de la temperatura diaria y la línea roja me dice el promedio en el año de cómo fue esa temperatura. Entonces vemos que existe un ciclo anual en donde hay épocas en el año en donde las temperaturas son mayores al promedio y tenemos épocas del año en donde las temperaturas son menores al promedio. Y vamos a hacer lo siguiente, voy a dibujar la siguiente figura. La línea roja representa lo que llamaríamos una media móvil de 90 días. Es decir, me paro en cada uno de los puntos y calculo cuál es el promedio de los 90 días alrededor de ese día. Y eso me va a dar un valor. Y noten algo, miren que la línea negra está oscilando, está bailando alrededor de la línea roja. La línea negra es, por lo tanto, las variaciones diarias, lo que está pasando día a día. Ese es el tiempo meteorológico. La línea roja es el promedio. Es ese fondo que me está diciendo o que le está diciendo al tiempo que tienes que variar, pero tienes que variar de cierta forma. Hay ciertas épocas en que el clima me está diciendo que el tiempo tiene que oscilar, pero alrededor de temperaturas más cálidas de lo que sería en otra época en que el clima me está diciendo que tienes que oscilar alrededor de temperaturas un poco menores. Entonces, esto se repite año a año en el ciclo de las estaciones. Aquí podemos ver reflejado el ciclo de las estaciones a lo largo de todo un año, pero la pregunta es, bueno, ¿esto se repite exactamente año tras año? Es decir, ¿el clima es algo estático, algo que no cambia?
como lo que es el tiempo que cambia permanentemente y está oscilando. Entonces, agarremos esa serie y agarremos esa serie desde los años 50 y veamos cómo se ve. Se ven muchas oscilaciones, la línea roja se ve también con muchas oscilaciones, pero no se ven muchos cambios muy notorios. Entonces vamos a hacer un siguiente procedimiento. Vamos a agarrar cada una de esas temperaturas y vamos a calcular la diferencia de esas temperaturas con respecto al promedio de una década. Y voy a escoger solamente por referencia la década de los 50, es decir, desde el año 1951 hasta el año 1960. Calculo el promedio y a cada uno de los valores de temperatura le calculo o le resto ese valor. Entonces se convierte en una serie de anomalías. Y lo que les voy a mostrar en la siguiente figura sería una media móvil de un año de esas anomalías, lo que representaría el clima en cada uno de esos años en términos de diferencias con el periodo de la década de los 50. Y noten algo, ese clima tiene oscilaciones y noten algo, la última década pareciera ser mayor en promedio de lo que fue la década de los 50. Entonces, el clima también tiene unos patrones, tiene unos comportamientos, pero a unas escalas mucho mayores. Y si vamos incluso más atrás y vemos, por ejemplo, cómo es una serie de reconstrucción de temperatura de los últimos 800.000 años, vemos que el clima tiene también oscilaciones muy interesantes que explican la existencia de periodos en la historia del planeta Tierra en el que tuvimos, por ejemplo, eras de hielo. Entonces, el clima y el tiempo están interrelacionados. El clima le indica al tiempo cómo oscilar, pero el clima también tiene sus oscilaciones. Y la pregunta que queda para próximas cápsulas es, ¿quién es el director de esa orquesta? ¿Quién está dirigiendo cómo el clima cambia? Esas serán preguntas para las próximas cápsulas.